Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Vamos a iniciar entonces hoy, 5 de noviembre del 24, un día muy importante, como lo dijo Leo. Se definen muchas cosas en la humanidad y para los hijos entendidos de Dios sabemos lo que significa las elecciones hoy en Estados Unidos. Y bueno, entramos al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, una carta que no fue escrita a una iglesia, sino a una región, a la región de Galacia, parte de lo que hoy se conoce como Turquía, donde Pablo abrió algunas iglesias en su primer viaje misionero. Esta carta en particular está escrita a una región de gentiles donde habían 4 ciudades importantes y la intención de esta carta es que fuera leída en toda esa zona y Pablo está contestando una situación que le llegó una información de que los de Gálatas se habían desviado de lo que él les había enseñado. Esta carta tiene un lenguaje muy fuerte, muy directo. Hoy les voy a mostrar algo que quizás no lo han notado cuando leen ustedes este capítulo que vamos a iniciar hoy, donde el apóstol Pablo habla en unos términos no aptos para menores de edad. Y esto me lleva a pensar lo mismo que les he dicho anteriormente, que si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy en día y si fuera pastor, si tuviese congregación, porque la forma como él escribía era una forma muy brusca, muy fuerte, violenta, directa, que vuelvo y les repito, cómo tomaría la generación de hoy esas palabras que él decía. Quizás se ofenderían muchos, se levantarían y se irían de las iglesias, porque es una carta bastante cruda y dura. Lo más seguro es que eso estuviera sucediendo hoy en día. Sin embargo, Pablo no suavizó, ni acomodó, ni endulzó el mensaje que estaba dándole para no ofender a nadie. Al contrario, la predicación de la verdad tiene estas dos reacciones, tanto en la época de Pablo como en la nuestra. O se incomoda la gente y dice, uy, yo no puedo seguir viviendo como voy, o se incomoda con el que predica y con la iglesia que predica, se levanta y se va a seguir viviendo como le parece. Y los que sabemos y predicamos, entendemos esto. Y obviamente, pues decimos, bueno, estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, la verdad debe confrontar, la verdad tiene que traer cambios en la vida de quien la escucha. Y estas predicaciones son las que deben estar presentes en este último tiempo. ¿Por qué? Porque el último tiempo es hora de recoger la siega, lo dice el mismo Jesús en la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. En la época que él iba a recoger la siega o que el Señor venía a recoger la siega, se iba a separar el trigo de la cizaña. Antes no. Entonces, por muchos años, por 2000 y pico de años, han vivido la cizaña y el trigo iguales, juntitos, porque él dijo, no, no la corten, porque si la cortan pueden dañar al que verdaderamente es trigo. Déjenla. Y cuando llegó la época de la siega, ahí sí dijo, córtenla. Entonces, eso me indica, esa parábola me indica que estos últimos tiempos son los tiempos de predicar sin anestesia, de predicar directo a la yugular, sin importar si los de la congregación se ofenden y si quedo con las sillas vacías con 2 y con 3, ¿verdad? Porque lo importante es que la gente tenga ese remesón. O me adapto y me ciño a lo que dice la palabra, hago los cambios respectivos y wow, hemos ganado uno, o siguen viviendo como quieren, ¿verdad? Entonces, eso
me parece fantástico en estos tiempos. Y vimos la semana pasada que esta carta también se conoce como la carta de la absoluta gracia, donde el apóstol nos muestra cómo funciona la gracia en la vida de un cristiano. Y también la conclusión que hasta aquí llevamos de todos estos 4 capítulos de la palabra de Dios es que sí, la palabra de Dios debe dar fruto, no solamente por ser oída. La palabra de Dios da fruto por ser oída y obedecida. No solamente por ser oidores, dice Santiago, no sean solamente oidores, sean hacedores también de la palabra. Entonces, para que la palabra de Dios dé fruto en la vida de estos que hoy estamos aquí conectados y los que me oyen cada martes y los que están leyendo los devocionales y los que están de la mano con los otros discipulados, es que usted oye y no solamente oye para, ay, qué interesante, hoy sé algo nuevo. No, oye para hacer lo que está oyendo y para transformar su vida. Vamos entonces a iniciar con Gálatas 5 y vamos a leer, Eleonora, del 1 al 15 seguido, por favor, y después explico uno a uno. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si depende de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? ¿Se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran a ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Muy bien. Hoy voy a llegar a explicar solamente hasta el 12, porque del 13 al 15 quiero aclararles algo. Entonces, el primer verso nos dice que en Cristo hemos sido verdaderamente liberados y que nos aseguremos de permanecer libres para no esclavizarnos nuevamente a esa ley. Y ese verso es la conclusión de todos los capítulos anteriores. Y lo que Pablo les dice es que estén firmes, arraigados, establecidos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que fue por gracia, por lo hecho por Jesucristo, y que no se sujeten ahora a la ley, que ya opera en nosotros otra cosa que es la gracia
porque Cristo llevó sobre él todo el pecado que nos imputaban y que nos separaba de Dios. Y uno piensa, después de leer el capítulo 2, 3 y 4 que venimos leyendo con tanto fervor y que nos dio tanta información y que hemos sacado tantas riquezas, tanta doctrina, que Pablo ahora entrando al 5 se va a relajar un poco, pero no, no es así, porque ahora desde el verso 2 hasta el 12 es una de las partes más intensas de la carta a los Gálatas. Es una parte sumamente cruda y nos vamos a ir a un verso no apto para menores, como les dije al principio, sumamente fuerte, crudo, hasta cruel. Y para entender qué fue lo que dijo, vamos entonces a leer la palabra de una manera diferente hoy. Me voy a ir a leer desde el verso 10 al 12, primeramente, y luego me voy hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a leer, vamos a ir a explicar uno por uno del 10 al 12. Y el verso 10, entonces, Eleonora leyó y dijo que él confiaba en el Señor, que el Señor les guardara, de no creer esas falsas enseñanzas, que Dios iba a juzgar a esa persona que los estaba confundiendo, sea quien fueren esas personas. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Él está diciendo que esos judíos que vinieron a perturbar todo lo que él ya les había enseñado y a esos gálatas, y que él confiaba que él no creyeran en esas doctrinas, sino que creyeran en la obra salvadora de Cristo, lo que él les había enseñado. Y que la persona que los está confundiendo o las personas que los están confundiendo tendrá su sentencia por parte de Dios. Y aquí me permito recordarles a los que enseñamos la palabra de Dios que estamos bajo lupa de Dios. Que no olvidemos jamás, cada vez que el Señor nos dé una sola persona para predicar, que estamos bajo la lupa de Dios. Y hablo a los que están llamados al ministerio de enseñanza. O sea que los que están conmigo los viernes van a ir entendiendo esto, porque todos estamos llamados a presentar a Jesucristo. Esa es nuestra gran comisión. Pero hay unos que están, que sí, estamos llamados a presentar a Jesucristo, pero ahora se toman el papel de maestros. Les gusta enseñar sin ser llamados a ello. Y este verso me dice, estamos siendo muy vistos con lupa delante de Dios. Y si alguno de los que están aquí tiene llamado a maestro, yo le digo, por favor, prepárese para hacerlo. No tome esto así como, ay, no, es que yo sé leer bien y de niño leía mucho y me enseñaron en la escuela cómo sacar buenas resúmenes de un libro. No, eso es otra cosa muy diferente. Prepárense para su llamado. No pasen por alto la advertencia de la palabra de Dios que nos dice Santiago 3:1, que nos dice que no pretendan muchos de ustedes, hermanos míos, hablándole Santiago a la iglesia, en ponerse como maestros, pues seremos juzgados con mayor severidad, dice la palabra. ¿Y por qué vamos a ser juzgados con mayor severidad? Aquí lo ven. Dios va a juzgar más severamente a aquellos que estamos enseñando, y ay de aquel que enseñó mal e hizo desviar alguna de las ovejas de Dios a un caminar equivocado. Por eso es que Dios se toma esto personal. Hay de aquellos que se ponen a enseñar sin ser llamados a eso y sencillamente a repetir lo que les enseñaron en una iglesia, sin tener llamado para ello, porque los que están los viernes van a ver que con cada llamado viene una unción. Entonces, eso es lo primero que quiero remarcarles aquí. Y luego en el verso 11, Leo, repítelos por favor, el verso 11 completo. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería.
Este verso es la clave de estos 12 versos del capítulo 5. Si Pablo estuviera predicando que la circuncisión sí debe hacerse, ¿por qué está siendo perseguido entonces? Pregunta él. Si él estuviera de acuerdo con lo que enseñan esos falsos maestros, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué lo apedrean? ¿Por qué donde quiera que él iba encontraba persecución? ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es cierto que Pablo predicaba que se debían circuncidar los gentiles para ser salvos. Pablo nunca había predicado eso. Pero ellos estaban diciendo eso, los judíos estaban diciendo que Pablo predicaba la circuncisión. Por eso escribe, si yo predicara como algunos dicen, no sería perseguido. Esos judíos que llegaron a esa región básicamente estaban mintiendo a los de Galacia, diciéndoles, oigan, miren, esto que les estamos diciendo es verdad, porque incluso, mire, Pablo por allá lo está predicando al respecto. Acuérdense que Pablo llegó, abrió esa zona, abrió las iglesias y se fue a otras ciudades. Y una vez que Pablo sale, que fue ahí fue donde quedó casi muerto después de la gran, le pegaron muchísimo. La Biblia dice que casi quedó muerto y que los hermanos se reunieron allí y se levantó y entró a la ciudad, pero al día siguiente se fue. Inmediatamente que Pablo sale, llegan estos judíos a decir, no, miren, es que la circuncisión sí debe hacerse. ¿Qué sucede en este momento que Pablo está escribiendo la carta? Pues llegó a los oídos de Pablo y por eso este hombre viene hablando en este tono fuerte y diciéndole, Gálatas estúpidos, ¿se acuerdan que lo vimos? No lo estoy diciendo yo, eso lo vimos en una versión bíblica, que les dice Gálatas estúpidos, ¿quién los está engañando y hechizando para que acepten otra doctrina muy diferente a la que yo les expuse con tanta claridad? No, eso no es así. Entiendan que si eso es lo que yo estoy predicando, porque a donde voy me tiran piedras, me meten en la cárcel, porque donde voy me dan con azotes, latigazos, me pegan con varas, es porque obviamente yo no estoy predicando eso. Y luego le dice, y si yo predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. O sea, ¿por qué se van a ofender esos judíos si yo estoy predicando lo mismo que ellos? Entiendan qué les está pasando. ¿Cómo se les ocurre haber creído semejante mentira que yo estoy predicando eso? Es lógico que no, porque miren dónde ando. De hecho, la Reina Valera Gómez, que es la que la mayoría de nosotros leemos, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco de persecución todavía? En tal caso, dice la Biblia, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y yo estoy segura que muchos de ustedes no han entendido este verso que dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, cuando lo han leído. En otras versiones dice, ha cesado la ofensa de la cruz. ¿Qué significa eso? Pablo dijo, si yo predicara la circuncisión en vez de la cruz de Cristo, en vez de la gracia a través de lo hecho por Jesucristo para salvación, ¿por qué tanta persecución? Y en tal caso, la cruz se ha quitado de ser tropiezo. ¿Por qué? La cruz para los judíos es un tropiezo. ¿Por qué? La cruz significa gracia. La cruz significa lo hecho por Cristo en una cruz. La cruz significa que Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros solitos no podíamos hacer. La cruz significa que es por fe en Jesucristo y no por los ritos de la ley. Si tendríamos que caminar de acuerdo a la ley y los ritos, entonces la cruz no sería tropiezo. Pero como predicamos la cruz a Jesucristo y lo hecho por él, por él para nosotros, para los judíos sí es un tropiezo, porque los judíos creen que es por obras. Y nosotros decimos, no, no es por obras, es por gracia. Los que han ido a Jerusalén, a Israel, saben que es una ofensa para un judío ortodoxo vernos una cruz en el pecho. Todo lo que les muestre una cruz se ofenden y es más, se molestan.
muchas veces. Y si estamos en su zona, en un barrio judío, etcétera, nos gritan y casi que nos insultan por llevar la cruz. Bueno, la cruz es un tropiezo. Es un tropiezo para los judíos, para los musulmanes, para los Hare Krishnas, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tropiezo. No hay nada más irritante para una persona que está acostumbrada a hacer y hacer para ganarse algo, la salvación, en este caso por su esfuerzo, que ver una cruz. Porque la cruz nos identifica que como los que hemos sido salvados por esa gracia y no por obras. Eso es la cruz. La circuncisión no te salva. El bautismo en agua no te salva. Esas son cosas. Una cruz en el pecho no te salva por más que sea tropiezo y furia para los judíos, para los Hare Krishnas, para los musulmanes, para todo el que quiera. Esas cosas no son las que te salvan. Nada de eso te salva. Lo único que te salva es nada menos que la fe en Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cuando digo el bautismo no te salva, quiero también hacer un paréntesis aquí. Porque en muchas denominaciones se enseña, se está enseñando o se enseñó que el bautismo es requisito para la salvación. Y como muchos oyen de su congregación algo y es lo que aplican, sin preguntar, sin estudiar, sin entrar realmente a aprender realmente esto para poderlo ir y predicar, sino que oyen algo y como loritos van y lo repiten. Entonces se levanta una congregación bautista que dice que el bautismo es necesario y hay un pastor en tal parte y sigue diciendo exactamente lo que aprendió en su iglesia cuando era chiquito, cuando lo formaron, etcétera, etcétera. Y no es así. El bautismo no es necesario para la salvación. Y hoy les voy a explicar, voy a tomarme este paréntesis, muchachos. Revisemos las escrituras y vamos a revisar plural y singular en 2 versos, donde me habla de esto. Y vamos a ir primero a Marcos 16, Eleonora, del 15 al 16, me lo lees por favor en la Reina Valera Gómez, que es la que más lee, y después explico una cosa. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Este verso se ha dicho que es el verso de que el que no se bautice no será salvo. Y eso no es lo que está diciendo este verso. Este verso es la famosa Gran Comisión, que nos dice que vamos al mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. De eso que estamos predicando, los que creen en lo que estamos predicando y son bautizados, y la gente ha dicho, no, si no te bautizas, porque aquí dice, el que no se bautiza no será salvo. Y este pasaje no habla del bautismo en agua, habla del bautismo del cuerpo de Cristo. Cuando yo voy a predicar el evangelio y veo a toda criatura, en plural, a todos los que vea predique, el que es bautizado, el que cree bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, que aceptó la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ese será salvo. Únicamente el que acepte la obra redentora de Jesucristo será salvo. Aquí me está hablando de la gran comisión, de usted va y predique el evangelio. Y esa persona que acepte el bautismo en el cuerpo de Cristo, que se acepte a ser parte de la familia de Dios, será salvo. Todos sabemos que la salvación es por Cristo, no es por obras. No es que si usted no se bautiza, mire esto, Marcos lo dice, que el que cree en Jesucristo pero no es bautizado tiene mitad de la salvación ganada. No, la salvación es por la obra redentora de Cristo. Y hay otro verso en Mateo 28, 19,
También me lo lees, Leo, por favor, que también habla de la gran comisión. ¿Y aquí qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo discípulo debe ser bautizado. ¿Sí estoy haciéndome entender o los estoy enredando? Todo discípulo, aquí la palabra de Dios me dice, mira, ahora ustedes van a ir a todas partes a ser discípulos. La palabra discípulo me habla de un seguidor, de un estudiante que está debajo de un maestro, por lo tanto de un creyente. El anterior me habla de toda persona que no es creyente, pero al ser creyente que dice yo acepto la obra redentora, inmediatamente es bautizado en el cuerpo de Cristo al hacer la oración de fe y será salvo. El bautismo en el cuerpo de Cristo es una cosa, el bautismo en agua es otra y el bautismo en el Espíritu Santo es otra. El bautismo en agua no es necesario para la salvación, así como tampoco la circuncisión ni ninguna obra de la ley, ni de nada de lo que hagas. La salvación se obtiene solamente por gracia y únicamente por gracia. Es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. ¿Les estoy diciendo que no se bauticen? Por supuesto que no, porque es un acto que debe hacer todo creyente. Por eso la Biblia misma lo dice, lo acabamos de leer en Mateo 28:19. Id y haz discípulos. El discípulo se bautiza. Si usted realmente es discípulo de Cristo, se bautiza. Si usted anda de Tim Marín, de Decuenbe, ¿será que me bautizo? ¿Será que no? Pregúntese si realmente usted solamente es un oidor, pero no está haciendo, porque la Biblia me dice en Mateo 28:19 que todo discípulo, ¿qué tiene que hacer? Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Marcos no me está hablando del bautismo en agua, me está hablando de ser agregado a la familia de Dios. Me está hablando que ir por todo el mundo y predique el evangelio y bautiza a la gente en la iglesia del Señor Jesucristo. Ponlos a hacer la oración de fe, que reciban a Jesucristo para que sean salvos. ¿Sí ven la diferencia? Álcenme la manito y díganme amén si me entendieron. Veo algunas caras que están con signos de interrogación y yo asumo que es porque vienen de iglesias que les han enseñado que el bautismo es requisito para la salvación. Entonces, si el bautismo fuera requisito para la salvación, eso implica que la obra en la cruz quedó incompleta. Jesucristo no es suficiente. Y no es así. Hay una canción, una alabanza que me encanta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. No necesitas agregarle nada más a tu salvación. ¿Ok? Entonces, la cruz de Cristo sigue siendo un gran tropiezo en esa época y por supuesto en esta. En el verso 12, leo por favor, siguiendo la secuencia que llevamos de Gálatas, si eres tan amable. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Cuando yo leo esto, digo, Pablo tenía que estar muy enojado. En este verso se le subió la presión. Porque si yo les digo lo que traduce este verso en griego, muchos se ofenderían. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que hizo Pablo es que llegó al punto que dijo, miren, me encantaría, yo fuera feliz, estuviera satisfecho. Ojalá los que fueron a esa zona a perturbarlos con sus malas enseñanzas se mutilaran ellos primeramente. No solamente se quiten un poquito, se lo quiten todo. Okay, ojo, yo estoy diciendo lo que Pablo dijo. No, ¿me entiende? Porque de verdad que este verso es fuertísimo. No se circuncide una amiguita. O sea, arránqueselo todo. Si la circuncisión realmente agrada a Dios y es por ella que alcanzas la salvación, entonces no te hagas una cortadita, quítatelo todo para agradarle mucho más. ¿Para qué un poquito nada más? Si te vas a cortar un poquito, arráncatelo del todo y así agradas mucho más a Dios. Ustedes están entendiendo esta terminología, muchachos. Eso es fuertísimo.
muy fuertísimo. Gracias a Dios, caballeros que me escuchan, no estamos en esos tiempos, ¿cierto? Y se dan cuenta de la manera que Pablo está hablando. Y para esa época, los Gálatas sabían por qué Pablo estaba diciendo eso. Y aquí, entender este verso, tenemos que ir un poquito a la historia de esa zona. Y esa zona era una región donde había una ciudad que se llamaba Frigia. ¿Se acuerdan? Es mencionada en Hechos 16, cuando Pablo fue a Frigia. Esa zona es Galacia. Esa era una de las ciudades que habían allí. Y había una diosa en esa zona que se llamaba Cibele, cuyo culto más alto de adoración exigía mutilación y castración en los miembros. Cibele, la pueden buscar en todos los buscadores de YouTube para que comprueben que lo que les estoy diciendo es cierto. Y esta gente a la que Pablo le escribe conocían esta diosa. Recuerden que esta región fue ganada por él en su primer viaje misionero y era una región gentil. Y esta gente entendía perfectamente a lo que se estaba refiriendo Pablo. Esta gente no se ofendió por estas palabras, porque ellos vivían allí en esa área donde esta diosa era alabada. Conocían estos ritos antes de ser evangelizados por el grupo misionero y evangelístico del primer viaje misionero que hizo Pablo. O sea, ellos, los Gálatas, sabían de qué estaba hablando Pablo tranquilamente. O sea, no solamente les estaban diciendo, córteselo todo, sino que les estaban diciendo, regresen a los cultos ese de la diosa Cibele entonces, porque ahora vamos a ver unas palabras también que le dicen, no les va a aprovechar ni la cruz ni lo hecho por Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, yo les estoy explicando el por qué Pablo está hablando así para poder subir después al capítulo, al verso 2, ¿ok? Para nosotros quizás al oír eso, porque de hecho cuando yo lo leí y me puse a buscar la palabra, dije, uy, qué fuerte, ¿cómo lo voy a explicar yo ahora? Porque de verdad es fuerte la palabra, es fuerte la expresión. Y para nosotros en esta época nos suena fuerte y pensamos, o yo pensé así, ¿cómo se le ocurre al apóstol Pablo decir eso en público y así, de esa manera, y que fuera leído en toda la región y váyanse y córtense todo? Y aun cuando suena fuerte, suena crudo, cruel, era la verdad. Y ellos podían entender lo que él estaba diciendo. Yo también me pregunté si Pablo habló de esa manera, exhortó de esa manera, porque yo les estoy mostrando una carta fuerte. No les estoy mostrando una carta como la cuando vamos a leer a Timoteo, de un papá que le da ánimo a su hijo en la fe. O cuando vamos a leer Corintios, otra también que es fuerte porque la gente anda viviendo como quiere. O sea, esta carta, entiendan el contexto. Este hombre está furioso porque todo lo que le pasó en esa zona que ustedes ya lo leímos, ya lo estudiamos. Y vienen estos, llegan tres pelagatos a decirle cualquier cosa y van y lo creen. Y él dice, y entonces, ¿la golpiza que me dieron allá valió de nada o qué? Y yo me pregunto, ¿será que hoy en día, para que la gente no se ofenda, tenemos que suavizar la palabra para que suene bien a los oídos de quienes la escuchan? Y si estamos haciendo eso, ¿será que estamos predicando bien el mensaje? Porque cuando yo leo las cartas de Pablo, yo digo, este hombre no comió cuento. ¿Y por qué ahora tenemos que andar con tanto cuidadito como cogiendo con cucharita? Porque, ay, no, se enojan y se van. Si se predica el evangelio de la gracia y la gente no se molesta al punto que hace correcciones en su vida y cambia o se va, es porque no estás predicando el mensaje correcto. Es porque estás predicando un mensaje motivador, un mensaje para hacer sentir bien a la gente, pero jamás un mensaje para ponerlos ante el espejo de la verdad, que es el que te escudriña y te dice, vas mal, Eleonora, por ahí no es el camino, corrígete. ¿Sí me entienden?
Y las iglesias, toda predicación, son muy escasas. Yo no escucho muchas prédicas, pero, hombre, todo lo que yo escucho últimamente es, amemos a Dios, Yupi, sí, hay que amarlo. Claro que sí, pero eso es una doctrina básica. Lo vimos en Hebreos 6. Las 6 doctrinas básicas del cristianismo, y el mismo Pablo dice, mira, no eches a saco roto esto, pero sigue adelante, busca otras cosas, crece. Y la doctrina más básica es la fe en Dios. Y todas las iglesias, yo me quedo impresionada, yo pensé que iba a encontrar otra cosa en Suiza, pero todas las iglesias en Europa y en Colombia y en Honduras y en cualquier parte, siempre se está hablando de la primera doctrina, la fe en Dios. Pero Pablo dijo, eso es básico, la fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismo, ¿me entiendes? Es resurrección de los muertos y juicio eterno, eso es básico. Vamos, sigue adelante a la perfección y crece en el conocimiento de otras cosas. Y la iglesia moderna se quedó en la primera básica. Estamos tan acostumbrados hoy en día a ir a la iglesia para que me digan lo que me va a gustar, lo que me va a motivar, que cuando escuchan verdades bíblicas, pero quieren vivir como creen y piensan, se ofenden. Y muchos predicadores se abstienen de decir la verdad y de predicar así por miedo a que la gente no les regrese. ¿Les parece muy común esto? Más de lo que desearíamos. Pero yo les digo una cosa, aprendiendo juntos no es así. Desde Portugal, el pastor Andrés y la pastora Amalia, que tienen espíritus muy afines al mío en este punto, nos vamos a dedicar a enseñar, y aunque a lo mejor te ofendas, lo que nos preguntaremos no va a ser, ay, se fue. Ay, no, vamos a predicarle diferente para mostrarle amor. No, nos vamos a sentar a decir, uy, yo lo ofendí en mi carne, yo le dije algo que lo ofendió por mí en mi carne, quizás se me chispoteó y me salió el indio y dije una cosa que no quería. Sí, bueno, vaya corriendo y pídale disculpas. O me siento y digo, Dios, ¿lo ofendí yo o lo ofendió la palabra? No, lo ofendió lo que predicaste. Bueno, duerme tranquilo. Duerme tranquilo. Eso es lo que hacemos. Reposamos tranquilos. Y en eso, Portugal está muy así. Predicamos sin miedo, directo a la yugular, porque lo que necesitamos son discípulos transformados, que muestren frutos, no discípulos que solamente se sientan vamos. Porque cuando tú ves en la palabra que estás fallando, eso es parte del amor. Porque el padre que ama, ¿qué hace? Corrige. Y esa es otra cosa, no corrige con enfermedades, ni con pobreza, ni con mandándote calamidades. Corrige a través de este libro para que tú te puedas ver en él y decir, ups, con razón estoy teniendo estos frutos porque ando viviendo en la carne. Y cuando uno vive en la carne, obtiene frutos de la carne. Hombre, voy a empatarme con lo que aquí dice para tener frutos espirituales de justicia, como ella dice. Eso es lo que buscamos. De cada uno de los que se congregan en Portugal, los que están conmigo aquí en Suiza y en las otras naciones, de las cuales el Señor me ha puesto a pastorearlos y de los que muchos de ustedes han dicho, no tengo iglesia, yo deseo ser parte y ser pastoreada por usted y le digo bienvenido. Y me encargo de cada uno de ustedes de todo, me les meto al rancho y ustedes lo saben los que están conmigo. Yo me les meto al rancho toditico, yo les miro todo. Y hasta ahora ninguno se me ha ofendido. Y si alguno se me ha ofendido y se va, bueno, yo les digo, yo duermo tranquilo. O sea, por ese lado no tengo insomnio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entendiendo el por qué Pablo empieza a escribir, que se me está acabando el tiempo, vámonos, Leo, a leer
los versos de arriba del 2 al 3 para que podamos entender mejor. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. 2 veces lo repite y hace énfasis. Si tú andas debajo de la ley y las obras, Pablo te dice que Cristo no te aprovecha. Cristo no tiene beneficio para ti porque tú has puesto la obra de la gracia, lo que Cristo ha hecho por ti, para ti en la cruz sin validez. Tú consideras que lo que tú haces en tus fuerzas es lo que te va a dar la salvación. Si vives así, Pablo te repite 2 veces, no te aprovecha. Si uno dice haber confiado en Cristo y pretende añadir algo más a esa obra de salvación, entonces, ¿qué? Estás obligado a obedecer cada una de las ordenanzas de Moisés, porque si fallas en uno, pecaste en todo, no eres salvo. Entonces, la obra redentora de Cristo no te servirá para nada. Escuchen esto porque esto lo tienen que entender y lo vamos a explicar más profundo después. Pero ojo, esa doctrina de la salvación, salvado siempre salvos, y si pecas te vas al infierno, aquí lo explica claramente Pablo con este verso. Si tú dices que has confiado en la obra de Cristo, pero quieres vivir de acuerdo a la ley, no eres salvo. ¿Por qué? Porque estás obligado a obedecer cada uno de los mandamientos de la Biblia. Porque la Biblia dice que si tú desobedeces a uno, te haces culpable de todos. La obra redentora de Cristo no te servirá. ¿Por qué? Porque tú has decidido poner tu confianza en tus obras, en lo que tú haces para ganarte la salvación, no en lo que Él hizo para salvarte. Entonces, si tú te pones debajo de la ley, tienes que cumplir lo que la ley dice. Tienes que cumplir lo que la ley dice, o sea, coger y hacer cada mandamiento, porque aunque tú digas que Cristo es tu Señor, tú sigues viviendo de acuerdo a la ley, haciendo cosas porque crees que si haces, eres salvo. No, la salvación es por gracia, únicamente por gracia. Verso 4, leo. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia y a las generaciones futuras, incluidos nosotros, que si habían sido salvos por confiar en Cristo y después descendían al nivel de vivir la vida cristiana regidos por la ley, habían caído de la gracia de Dios y por ende separados de Cristo y su obra redentora en la cruz. Esto es lo que realmente significa caer de la gracia. Por eso mucho cuidado. Aquellos que viven por obras, es que no, yo hago esto y tengo que hacer esto y si no hago esto, Dios, no, tu salvación solo fue cuando tú pusiste tu fe en esa cruz, en esa obra salvadora de Cristo. Ahí estás salva. Quédate allí en la gracia. No te vayas a hacer obras porque te vas a poner debajo de la ley. Y cuando tú te pones debajo de la ley, tienes que cumplir todos los mandamientos como lo hacía en la época de Moisés. Y si fallas en uno, fallas en todo. O sea que eres pecador y la sangre de Cristo no te ha salvado. Todo el tiempo vives queriendo hacer. 5 y 6, Leo. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Nuestra fe en Jesucristo es lo que nos hace libres y recibir con anhelo su justificación delante de Dios. Eso es lo que nos hace libres. He sido declarado justo delante de Dios y ausente en el cuerpo, presente en el Señor, dice Pablo.
No ando con temor si voy para el infierno, si voy para el cielo, ¿para dónde será que voy? Aquellos que viven debajo de la ley por obras mantienen en esa dualidad. ¿Será que me voy para el infierno? ¿Será que Dios sí me va a salvar? Es que este pecado me alejó de Dios, ya listo, voy para el infierno, me arrepiento, voy a hacer penitencia, todas esas cosas. Y Pablo aquí está diciendo, hey, muchachos, entiendan, es la fe en Cristo lo que te da el tiquete para ser salvo, nada más. Deja de ponerte debajo de la ley, porque si te pones debajo de la ley vas a tener que vivir en ella, cumpliendo todos los mandamientos. Verso 7, leo. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Al 9. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Si alguno de los que está presente no me logró captar bien, repita la enseñanza, por favor, porque estos versos son muy importantes para que usted tenga libertad en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en otras palabras? Cuando yo fui a esa zona, los evangelicé, pasé tiempo con Bernabé allí explicándoles ampliamente y con claridad el evangelio de la gracia y los dejé muy bien, entendidos. Ustedes estaban caminando bien, estaban corriendo bien la carrera. ¿Y quién les impidió seguir de esa misma manera? ¿Quién los estorbó para no obedecer y seguir ahora la verdad? Porque han permitido que estas personas que llegan, estos falsos maestros, lleguen a hablarles una doctrina diferente y lo peor es que ustedes la están siguiendo. Si la oyen y la rechazan, sería motivo de gozo para mí, porque están creciendo, están firmes en la fe, están como los efesios que detectan cualquier falso maestro. La iglesia de los efesios era una iglesia entendida en la palabra. Lo dice Apocalipsis. O sea, la iglesia de Efesios era especial en identificar quién enseñaba bien, los malos maestros, los falsos. ¿Por qué? Porque estaban parados en la doctrina de Pablo. Acuérdense, ¿quién manejaba Éfeso? Timoteo. Por tal motivo, Timoteo enseñó palabra y todo, y no se salió ni un punto ni una coma de lo que Pablo le había enseñado. Entonces, ahora estos no solamente están oyendo, sino que están creyendo, están siguiendo. Pablo dice, ojalá que la rechazaran. Eso sería fantástico para mí, pero están oyéndola, dejándose llevar por todo viento de doctrina como un niño en la fe, que lo que hace es quitarle los ojos de la obra redentora de Cristo, de la cruz. Esa gente los está estorbando. ¿Para qué? Para que ustedes hagan obras, para que ustedes no entiendan la cruz y sean libres, libres. Y termina con esta preciosa frase, y no se olviden, Gálatas, que un poquito de mentira es lo mismo que un poquito de levadura que va a echar a perder la masa. Un poquito. Aunque sea una amiguitita. Un poquito de mala enseñanza, aunque usted tenga una buena enseñanza, un poquito de mala doctrina va a echar a perder todo lo que usted aprendió. Ahora, si usted es como los efesios, que está parado como Timoteo y firme como ellos, usted ve esa mala enseñanza y dice, la rechazo, esto no es así porque yo ya tengo esta. Esta es la verdad, que Cristo murió por mí en una cruz, que yo no tengo que pagarle al diablo nada, que si él me acusa en mi mente, yo le digo, estás mal, porque hubo uno que pagó por mí. Esas acusaciones que le estás trayendo a mi mente, me río de ellas. No tienes poder sobre mí para que yo vuelva al viejo hombre anterior a ser de donde Dios me sacó. No estás ni tibio, diablo. Así lo dice, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Escuchar de todas partes y dejarte seducir por esa levadura te puede hacer quitar los ojos de la cruz.
esa que te empodera a través de la gracia para responder con amor al amor de aquel que te amó primero. Si hemos sido salvos por la fe en las obras de Jesús, viviendo en el Espíritu, producirá las obras del Espíritu y no de la carne. Todo aquel que vive entendiendo lo que es ahora en el Espíritu, los frutos que da son frutos no de carne, de espíritu. Yo no sé si ustedes han entendido la profundidad de estos 12 versos. Ojalá y sí, porque estos versos son el abrebocas a todo lo que ahora va a empezar a hablar Pablo y que ya casi estamos terminando porque ahora viene la parte práctica de todo lo que él nos dijo anteriormente. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.